Vamos a dar la bienvenida. Ahora sí, creo que hemos ya solucionado este impasse técnico. Estamos con Pedro Asturizaga, director de la Dirección de Estudios y Publicaciones de la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Pedro, buenos días, bienvenido a Palabras Claras de Radio San Gabriel. Muchas gracias, muy buenos días, estimados audiencia, estimados Santos. Encantado de estar esta mañana con todos ustedes para poder después brindar algo de las cifras del sistema financiero al mes de septiembre del presente año. Ujú. Muy bien, Pedro. A ver, vamos a hablar de estos indicadores financieros a septiembre. Comentanos para empezar, Pedro, cómo se hace este estudio, se hace el seguimiento tal vez de manera anual y por qué de septiembre a septiembre y no de enero a diciembre, Pedro. Buena pregunta. Mira, nosotros hacemos el análisis de las variables del sistema financiero en realidad todos los meses, ¿no? Sin embargo, salimos al público generalmente cada 2 o 3 meses para poder informar a la población directamente en los medios acerca de cómo va la evolución de las variables. En cuanto a la periodicidad, ¿por qué tomamos el mes de septiembre y lo comparamos con septiembre, digamos, de otras gestiones? En el caso de algunas variables particularmente es importante, no en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de utilidades, es importante comparar septiembre con septiembre, porque el tema de las utilidades tiene un comportamiento que se llama estacional. No es lo mismo, digamos, lo que te generamos como ganancia en septiembre que con diciembre, por ejemplo. Generalmente el mes de diciembre hay más movimiento económico, sabemos que todos reciben, por ejemplo, el aguinaldo, compran, se prestan también el sistema financiero, entonces las utilidades tienden a incrementarse, pero hay otros meses con menor dinámica, por ejemplo, el mes de enero, que es un poquito más flojo, digamos, en términos de rentabilidad de utilidades. Entonces, tenemos cuidado en comparar, en el caso de algunas variables, siempre septiembre con septiembre. En otras variables no es tan relevante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del crecimiento de la cartera de créditos, podríamos compararlo con diciembre, ¿no? Dependiendo de, digamos, de qué es lo que querramos destacar, ¿no? Pero bueno, en la presentación que quiero hacer el día de hoy, lo que quiero, digamos, dejar en claro en la población es que el sistema financiero mantiene una senda de estabilidad y crecimiento. Dos expresiones, dos conceptos que hacen al sistema financiero. Una es la estabilidad y el otro es el crecimiento. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos? La estabilidad, por un lado, porque si no tenemos un sistema financiero sólido, estable, pues la confianza del público no va a poderse sostener y pues el sistema financiero va a experimentar muchos problemas, podría experimentar salidas de depósitos u otro tipo de situaciones si es que no tiene la confianza de la población. Y el segundo es el crecimiento, porque tiene que acompañar el sistema financiero a la dinámica de nuestra economía. Esta última semana y la anterior, diversas autoridades del país habían estado en medios comunicando a la población, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto está creciendo, es positivo, que somos una de las economías de la región con mayor crecimiento. Pues en ese entendido, pues el sistema financiero contribuye muchísimo a ese crecimiento del Producto Interno Bruto y como es lógico, pues tenemos que mostrar las cifras para que la población vea en qué medida el sistema financiero es dinámico y mantiene esa senda de crecimiento, Ujú. ¿no? Entonces, en ese entendido, pues voy a hablar de diversas variables. No sé si tuvieras alguna otra pregunta, Claro, pero a ver, quisiera. esta estabilidad, este crecimiento, entonces hay que medirlo, ¿no? Y el dato comparativo es la gestión 2022, Pedro. En general, vamos a tomar como comparación la gestión 2022, ¿no? En el caso, como te decía, en algunas variables es bueno hablar de septiembre a septiembre. Si queremos hablar de crecimiento, digamos los últimos 12 meses, ¿no? Y también en otras variables, en otros casos, vamos a hablar de cuándo empezaron a implementarse las políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas, por ejemplo, de cobertura y otro tipo de variables, vamos a hablar del impacto que ha tenido desde el inicio de la aplicación de las políticas públicas relacionadas con la materia, pero particularmente sobre el tema de la última gestión.
¿Qué es lo que hemos visto en los últimos 12 meses, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023? Cuando hablamos de la dinámica de los depósitos, vemos que estos se han incrementado. Y uno dirá, bueno, pues mucho se ha estado especulando en los medios acerca del impacto que ha tenido la intervención del ex Banco Fácil. Pues sí, en cuanto al crecimiento de los depósitos y el resto de variables, sí ha tenido un impacto, pero para hacer el análisis y para mostrar a la población cómo va el sistema financiero, lo que tenemos que hacer es excluir a esta entidad para no, digamos, entorpecer la interpretación de cómo está yendo al sistema financiero. Si excluimos a esta entidad y pese a esa intervención, vemos que los depósitos han crecido en 6%, equivalentes a más de 12.700 millones de bolivianos. Y lo mismo ha pasado con la cartera de créditos. En los últimos 12 meses, haciendo el mismo ejercicio de observar a las entidades que no son el Banco Fácil, excluyendo esa información, vemos un crecimiento inclusive mayor que los depósitos de 11%, ¿no? Los depósitos decíamos en 6 y la cartera en 11%, equivalentes a 20.800 millones de bolivianos. Esto ha permitido marcar ciertos récords en información estadística, ¿no? De hecho, nuestro sistema financiero desde el año 2005 ha ido teniendo récord año tras año, por ejemplo, en el número de cuentas de depósito. Y al mes de septiembre hemos marcado un nuevo récord. Tenemos más de 14,8 millones de cuentas. En el país, pues seguramente el censo determinará a ciencia cierta cuántos bolivianos estamos habitando en Bolivia, pero lo que es seguro es que no está por encima de este valor, ¿no? 14,8, casi 15 millones de cuentas de depósito. Cada boliviano, digamos, podríamos decir, tendría al menos en ese entendido una cuenta de depósito en promedio, ¿no? Cuando hablamos del número de créditos, de operaciones de crédito de prestatarios, también vemos que se ha marcado un nuevo récord. El mes de septiembre tenemos 1,92 millones de prestatarios, ¿no? Una cifra jamás vista, digamos. El número de prestatarios y depositantes siguen incrementándose, denotando la confianza. Y algo que hemos querido resaltar en esta última información estadística es algo novedoso, o sea, nunca lo habíamos mostrado, es un enfoque de género. ¿No? O sea, no solamente es decir cuánto crecen los depósitos, cuánto crece el número de prestatarios, son récord, está bien, pero ¿cómo participa en esto las mujeres y los varones? Esto es muy importante porque en lo que hace el ámbito de la inclusión financiera, se ha notado que las mujeres, no solamente en el sector financiero, sino en el sector económico, han ido ganando cada vez mayor importancia y preponderancia. Ujú. Entonces, se ha gestionado con las entidades la información estadística de tal forma de que se pueda conocer, pues, cuál es la participación del género femenino. Es algo importante saber. Y se ha notado que, de hecho, la participación es realmente enorme. El 49% de las cuentas de estos 14,8 millones de cuentas, el 49% pertenecen a mujeres, el titular es una mujer, el 51% son varones. Esto desvirtúa cualquier información. En algún momento yo escuchaba información, digamos, proveniente de encuestas y otra información incompleta que decían que las mujeres en realidad quedaban rezagadas en el sistema financiero, lo cual resulta ser totalmente falso. La información oficial recibida de las entidades financieras es que las mujeres participan en depósitos con el 49% del número de cuentas. Y en lo que hace a la cartera de créditos, si bien la participación es menor que en el caso de los depósitos, en cartera de créditos las mujeres participan con el 37% de la cartera y los varones el 63%. Pero lo que hay que destacar es que desde el año 2020, desde que hemos salido de la pandemia, el crecimiento de los créditos a las mujeres duplica el crecimiento
de la cartera a los varones. La cartera a las mujeres desde diciembre de 2020 se incrementó en 18%, pero de los varones solo en 9%, lo que hace prever que en el corto, mediano plazo, las mujeres también van a ganar esa misma igualdad, esa preponderancia como lo tienen en cuentas de depósitos, también en la otorgación de créditos. De hecho, en lo que es la cartera destinada a vivienda, existen más de, en un momento le doy el dato, más de 39.675 familias en las cuales la jefa del hogar es una dama, ¿no? Dentro de este crédito de vivienda de interés social, la participación femenina es mayor que el promedio del resto de créditos. El 40% de los créditos para vivienda de interés social ha sido otorgada a una mujer que es jefa de hogar, ¿no? El 60% todavía mantiene una participación en los varones. El total de familias beneficiadas con estos créditos alcanzó a 98.677. Entonces, este enfoque de género creo que le da un nuevo, digamos, un nuevo matiz a estas estadísticas, las hace más interesantes y también más significativas, porque nos muestran cosas que son nuevas, ¿no? Que generalmente no hemos estado, digamos, acostumbrados a escuchar. ¿Y qué créditos son a los que las mujeres acceden con preferencia? Bueno, son básicamente dos, el microcrédito y los créditos de vivienda destinados a mujeres. El microcrédito que se incrementó en los últimos 10 años, en el caso de las mujeres, en 1,6 veces. Y en el caso de vivienda, se ha triplicado el crédito recibido en los últimos 3 años, otorgado a mujeres. En el caso de los varones, solamente se ha duplicado el crédito recibido por parte de varones para temas de vivienda, ¿no? Pero el caso de mujeres se ha triplicado, lo cual nos muestra que la tendencia es pues que en el mediano plazo la participación de la mujer sea cada vez mayor, ¿no? Y bueno, para cerrar esta primera parte relacionada con las cifras, quiero destacar dentro de lo que es la dinámica del sistema financiero, que sea realmente las variables nos muestran que se ha prácticamente dejado atrás el impacto que tuvo la pandemia el año 2020 con el COVID. Al final de 2020 teníamos una gran cartera que se denominaba diferida porque los prestatarios, en virtud de una ley y reglamentación también, dejaron de pagar sus cuotas durante 10 meses por ¿Mm? el tema del confinamiento que teníamos, ¿no? Por temas sanitarios. Eso representó el 10,4% de toda la cartera de créditos en diciembre de 2020. La preocupación era pues cómo retomar una nueva normalidad y hacer que esta cartera que no se había pagado se llegue a pagar en el tiempo, ¿no? Y había preocupación porque muchos analistas decían que podría haber, digamos, un incremento sustancial en lo que son los indicadores de mora, la afectación a la cultura de pagos, etcétera. Pero esto no ha ocurrido. Al mes de septiembre de 2023, este último mes pasado, tenemos que esa participación, que era 10,4%, hoy solamente representa el 2,8%, lo cual quiere decir que esos créditos se están pagando ya normalmente, se están reduciendo y la velocidad ha sido importante de reducción, ¿no? De estas cuotas que han sido diferidas en aquella gestión. Prevemos que en los próximos años, en los próximos meses y años, pues esta cifra va a ser todavía mucho menor y dejaremos totalmente ya el tema de la pandemia atrás, enfocándonos más bien también en solucionar los nuevos problemas que se presentan, ¿no? El sistema financiero está sujeto al embate de nuevos desafíos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que los ha ido ya afrontando? Vemos, por ejemplo, que el año pasado tuvimos un paro de casi un mes en el departamento de Santa Cruz, Ujú. el cual tuvo que ser superado gestionando la cartera con los clientes. Este año tuvimos el tema de cierre de fronteras, en el caso de Perú, por ejemplo, que perjudicó nuestro desarrollo comercial con aquella nación. También tuvimos especulación a principios del año relacionada con los depósitos que generaron que en un momento el ex Banco Fácil se ha intervenido porque no tuvo la liquidez suficiente para hacer frente a la exigencia de los depositantes. Hemos estado afrontando también temas relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania, que incrementaron las tasas de interés internacionales y las tasas de inflación también, que de alguna forma también afectaron a nuestra economía y también a los prestatarios del sistema financiero.
¿No? Igualmente hemos tenido fenómenos climatológicos que los seguimos afrontando, sequías e inundaciones que afectan la capacidad de pago. Todas estas variables hacen pues que estemos dentro de un entorno desafiante, tal como el sistema económico. Entonces, ahora ya, bueno, pasando ya del tema de lo que es la dinamicidad, el crecimiento, quiero un poco mencionar a la población cómo está la salud, la estabilidad del sistema financiero. Es como uno cuando va al médico, ¿no? Uno va al médico y le mide unos dos, tres o hasta cuatro indicadores y le dice más o menos usted cómo está. Cuando vamos al médico nos toma la temperatura, ¿no es cierto? La presión y alguna que otra cosa más bueno, pues puede determinar el nivel de azúcar en la sangre para ver cómo está el riesgo, digamos, de que tengamos alguna enfermedad. En el caso del sistema financiero, existen cuatro indicadores, los más importantes, que de igual manera nos dicen si el sistema financiero es sólido, si es sano, si está creciendo y la dinamicidad que estamos viendo es la suficiente como para poder mantener, digamos, ese mismo comportamiento los próximos meses. Los cuatro indicadores son el índice de mora, lo que está relacionado con la solvencia, el CAP, el tercer indicador es la rentabilidad y el cuarto indicador, la liquidez. ¿Cómo nos va en estos cuatro indicadores? Empecemos por el índice de mora. Este indicador nos mide, mientras más pequeño es mejor. Mientras más pequeño y puede llegar hasta 0%, digamos en el caso óptimo, y si llega hasta 100, tendríamos un pésimo, o sea, el peor de los índices de mora que se pueden tener. Entonces, este índice se mueve entre 0 y 100 y actualmente nuestro índice está en 2,9, muy cercano al 0%. Comparándonos internacionalmente, podemos ver que estamos por debajo de la región. La región tiene un índice de mora de 3,5% y nosotros estamos en tercer lugar solamente por encima de Uruguay y Chile, ¿no? Y el resto de países, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, tienen indicadores de mora por encima del que tiene nuestro país. El nuestro es de 2,9%, como acabo de decir. Lo importante también en cuanto a este indicador es que está coberturado. Las entidades se protegen de la probabilidad de que las personas en algunos casos dejen de pagar sus créditos. Se protegen vía de previsiones. Es una reserva que tienen por si ocurriera, digamos, el impago de estos créditos. Esa cobertura supera el valor de la mora en 32%. Por lo tanto, tenemos un indicador de cobertura que es de 132%. En este primer indicador, entonces, tenemos, digamos, estimado Santos, un buen indicador. Quiere decir que las personas de nuestro país son buenos pagadores, mantienen esa virtud de ser buenos pagadores, no han perdido su cultura de pagos, mantienen digamos, esa fortaleza del sistema financiero. El segundo indicador que medimos para nuestro sistema es el coeficiente de adecuación patrimonial. Y eso nos dice cuánto capital, cuánto patrimonio tienen las entidades para responder en caso de que surgiera un shock que afecte al sistema financiero, como por ejemplo, ¿no? Un incremento en la morosidad o un incremento en tasas de interés que haga que algunos prestatarios no puedan pagar sus créditos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el patrimonio debería ser por lo menos el 10% de los activos que tiene la entidad financiera. Eso está establecido por ley. A nivel mundial es menos todavía lo que se exige, ¿no? Nuestra ley es más prudencial, exige un nivel de patrimonio del 10%. A nivel mundial se exige solamente el 8%. Nuestro país exige el 10%. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Nuestro indicador es de 13,6% por encima, muy por encima del nivel mínimo, lo cual muestra también el nivel de solvencia de las entidades. El tercer indicador son las utilidades de las entidades, las cuales tienen que ser siempre positivas de forma óptima, pues razón por la cual si no son positivas, pues es imposible generar capitalización y crecimiento en el mediano plazo, en el largo plazo. Entonces, ¿cómo han ido nuestras utilidades en el sistema financiero? Siempre han sido positivas. Incluso durante la pandemia no se generaron pérdidas. Las ganancias a diciembre del año 2020 fueron de 960 millones de bolivianos.
Y este año, ya a septiembre, hemos superado esas ganancias que tuvimos en todo el año 2020. Las ganancias son de 1.258 millones de bolivianos, que representan un crecimiento de 46 millones de bolivianos respecto a septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, aquí sí es correcto comparar septiembre con septiembre, ¿no? Las utilidades a septiembre de 2022 eran 1.212 millones y este año tenemos 1.258, denotando también esa fortaleza en rentabilidad, utilidad de las entidades. Y finalmente el indicador de liquidez, que nos mide la capacidad que tiene el sistema de hacer frente, pues cuando las personas quieren su dinero, responder, devolverles el dinero en el caso de que los ahorristas requieran hacer los retiros respectivos. Ese indicador actualmente se encuentra en 66% cuando los parámetros internacionales prudenciales más o menos exigen un 42%. Entonces estamos por encima con un 24% del valor prudencial mínimo conforme a los parámetros internacionales. Existe un nivel adecuado de liquidez. En términos monetarios alcanza 65.000 millones de bolivianos. Eso también nos da la garantía de que las entidades tienen recursos para seguir colocando créditos y los clientes pues pueden acercarse a sus entidades a poder solicitar créditos en el caso de que, bueno, pues demanden estos recursos para emprender algún proyecto o para poder hacer cualquier tipo de pagos, incluso de consumo. Ujú. Ese es el resumen que tengo de las variables santos del sistema financiero. Atento pues a cualquier consulta o complementación que tú puedas requerir. Completo el informe, ¿no? Acerca de esta cuantificación y valoración también de cómo anda el sistema financiero, estabilidad y crecimiento. Me parece que por ahí va la cosa y se estaría cumpliendo, ¿no? Hay algunas otras vertientes que tal vez sería importante reflejarlas en un posterior estudio. Por ejemplo, hablabas de las mujeres, Pedro, ¿no? ¿A qué área pertenecen? ¿Son profesionales tal vez microempresarios? Sería ese dato también conocerlo más adelante en otro informe, pero ha quedado completamente claro, Pedro. Nosotros te agradecemos, tenemos que ir a la pausa ya, estamos a contrarreloj. Más bien agradecerte, Pedro, y tal vez algunas conclusiones finales, Pedro. Claro que sí, muchas gracias ante todo por la oportunidad que tenemos de poder divulgar las estadísticas. Como conclusión, pedir al público pues que siga confiando en el sistema financiero y que lo utilicen con mayor profundidad, canalizando sus ahorros a través de ellos, utilizando los medios de pago a mayor profundidad, enterándose de cuáles son los productos que tienen las entidades para poder, digamos, hacer un mejor uso de todos los servicios que están a su disposición. ASFI está, digamos, a servicio de toda la población. Cualquier queja o duda o necesidad, pues estamos predispuestos a atenderlos. En todo el país tenemos oficinas, en el Departamento de La Paz, en la Plaza Isabel